Yo soy Miguel, caudillo de las huestes celestiales, y hablo por los labios de una humilde sierva, para que oigáis no el eco de una afrenta mortal, sino el aliento del juicio. Ayer, cuando en el núcleo de la nación se alzó la efigie resplandeciente de un varón que ostenta el emblema del oro numérico fluctuante, la tierra no se estremeció por el bronce, sino por la soberbia. Pues no se erigió un tributo al recuerdo, sino un ara, no una obra de arte, sino una exigencia de adoración a la potestad de la riqueza. Y entonces se me permitió proclamar: basta, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Street 4:6. Habéis elevado vuestro ego por encima de la ley de la conciencia, y habéis invocado sobre vosotros el peso de la rectitud. No es el metal el culpable ni la técnica. Es el corazón que denomina a la mamona como deidad. Cuando un tropo de lucro ocupa sitio junto a la norma languidece, y el pueblo pierde la memoria de los mandatos. No te harás escultura, ni te postrarás ante ellas. Con acento agudo X20, 4-5. He contemplado cómo la plaza se convirtió en tablado, y el tablado en solio para el fulgor. Mas el fulgor no es luz. La luz denuncia. El fulgor ciega. Habéis colocado la imagen para acallar el pavor ante el día venidero, pero el pavor no se apacigua con efigies. Cae sobre la morada edificada sobre arena. MT 7:26 de la mañana menos 27. Y la arena es ganancia sin verdad, triunfo fugaz sin accountability, juego con los hados de los más frágiles. Escuchad. No vengo a herir con espada de carne. Mi espada es la palabra de verdad que diseca la autodefensa. ¿Quién como Dios? Tal resuena mi nombre, y con ese nombre denuncio la falsedad del ídolo contemporáneo, porque cuando un guía convoca un culto, tildando a lo inconstante de sostén nacional, abre las puertas del luto. La reserva es el depósito de paz para los hogares. Al tornarla en altar de azar, ofreceréis la paz en holocausto, y si no os arrepentís, se permitirá a los vientos mecerlo en que habéis depositado esperanza, para que todos vean. No podéis servir a Dios y a las riquezas. MT 6:24 de la mañana. He atestiguado antes por medio de vuestros vigías, profetas de la duda, economistas callados de equidad, pastores y sabios que advirtieron: no fijéis el afecto en las oscilaciones, no edifiques el bien colectivo sobre la apuesta. Os burlasteis. Los profetas son lentos, nosotros somos los nuevos. Mas lo nuevo, sordo a la verdad, envejece más presto que el cobre. He visto urbes que se jactaban de inquebrantabilidad, y he visto cómo sus portales chirriaban bajo el yugo de sus propios simulacros. DN 5:23 de la madrugada menos 28. Porque todo culto humano es un escrito en la pared. Te he pesado en la balanza y hallado liviano. No digáis, es solo un emblema. El emblema es semilla. O germina en conversión o en arma contra los desvalidos. Cuando la efigie del provecho deviene en didáctica nacional, los corazones juveniles aprenden a postrarse no ante el Creador, sino ante la cotización. No ante la sinceridad, sino ante la moda. Y entonces los pecados ocultos del régimen salen a la luz. Desprecio al esfuerzo, indiferencia a los menesterosos, desdén a los ancianos y achacosos. Planteo la interrogante ante el cielo y la tierra, cuyas lágrimas han sido pesadas cuando incorporáis un activo ardiente al sosiego de los erarios. Cuando la ola descienda, cuya cuna se mecerá. La palabra del juicio no resuena para hollar sino para contener. Mas si os volvéis a la efigie y decís: estos son nuestros dioses, que nos guían, cf. Con acento agudo X32:4, entonces vosotros mismos abriréis la puerta de la tormenta. Porque donde se hace de la inestabilidad un diosecillo, la inestabilidad deviene en preceptor. No destruiré si os convertís, mas no contendré si elegís la altivez. Si oyerdes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eb 3:15 de la madrugada. He aquí la sentencia de la soberbia. Todo lo que habéis exaltado en fulgor será probado en el fuego del tiempo. Si el basamento es equidad, perdurará. Si es culto al lucro, se desmoronará. Inclino la espada de verdad sobre esta ciudad y proclamo: restituid al hombre en el centro. Despojad a vuestros emblemas de sentido idolátrico. Renegad de promesas que tientan a la muchedumbre, y ponen en jaque la paz de los frágiles. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y su rostro contra los que hacen el mal. 1 P 3:12 de la madrugada. Elegid hoy a quién servir. Al Dios vivo que exalta a los humildes, o a la imagen muerta que arrastra consigo el colapso. No penséis que os habla la mujer que conocéis por nombre. Sus labios son solo la trompeta por la que pasa el sonido. El Espíritu habla, y la espada de la palabra sale no de figura humana, sino de los celos divinos. Porque no es el hombre, el Señor, quien juzga. 1 16:7. Yo soy Miguel, y se me permite recordar, cuando los caudillos se colocan por encima de la ley de Dios, los ángeles quitan los sellos del silencio. No estamos atados a ciclos electorales ni a ritmos bursátiles. Estamos sobre las olas del tiempo y leemos los corazones. Lo que habéis llamado progreso, lo pesamos con medida de sinceridad. Lo que habéis llamado emblema, lo escudriñamos como ara.
y cuando en el ara están el hombre y la mamona, la palabra celestial resuena no como halago, sino como clarín. Recordad, no traigo doctrina nueva, sino recuerdo de lo dicho desde el principio. El Señor tu Dios es Dios celoso. Con acento agudo X20 en 5. Los celos divinos no son capricho, sino amor que no tolera cadenas para gentes creadas a su imagen. Cuando os postráis ante el fulgor, colocáis grilletes a los débiles, a la viuda, al forastero, al niño y al jornalero. Porque todo culto a la riqueza exige víctimas, y antes de que caiga el trono de la altivez, caen la mesa del pobre y el lecho del enfermo. No hablo en nombre de facciones, hablo en nombre de la verdad que está por encima de las facciones. Justicia y derecho son el fundamento de su trono, Salmo 97 en 2, y por ello todo poder que celebra su ego en el resplandor de un ídolo ya pisa arena. Diréis, es voz de temor, sombra de siglos pretéritos. Mas el lenguaje angélico no envejece. Ayer velamos sobre Babilonia y vimos cómo la mano escribía en la pared. Hoy velamos sobre la urbe que se vanagloria de su luz, y vemos cómo otras manos construyen un pergamino dorado en pedestal de gloria. El nombre ha mudado, la esencia es la misma. Otorgáis a lo inconstante estatus de sostén, vendiendo al pueblo sosiego que vosotros mismos no podéis garantizar. Esto no es adelanto, es suplantación. Adelanto es cuando el instrumento sirve al hombre. Suplantación es cuando al hombre se le pone a los pies del instrumento y se le obliga a llamarlo salvación. Por ello viene la palabra que divide, entre médula y huesos, entre duda y pensamientos del corazón. CF. Eb 4 y 12 de la madrugada. El mensajero no adula ni regatea. Mi misión es poner ante los ojos la consecuencia. Si no inclináis la efigie de vosotros y no le quitáis la teología, el reinado de la inestabilidad será vuestro maestro, y vuestras moradas aprenderán a temer las nuevas vespertinas. Quien oye, entienda. Porque veo senderos que aún no veis, como la ola de las pantallas entra en los libros de pensiones, como el periódico deviene en vara para el mercado laboral, como el número cae, y con él, cae la fe en instituciones que debían ser roca para la gente llana. Hay de los que llaman bien al mal, Is 5 y 20 de la madrugada, porque al llamar azar escudo estatal, haréis del escudo espejo para la vanidad. No busquéis en mí enemigo, buscad en la palabra puertas. Las puertas se llaman conversión. Conversión no es genuflexión teatral ni temor servil. Es mudanza de pensar en los poderosos que dicen, nos equivocamos con el fulgor, volvamos a lo firme. Es renuncia al culto y reconocimiento público de límites. Fijación de lindes para el riesgo, restitución de la modestia callada al espacio público. Abjuración de promesas que tientan a las masas, pero azotan a los frágiles. Los ángeles no exigen vuestra derrota, los ángeles exigen vuestra sinceridad, y cuando la sinceridad deviene en aliada, la espada desciende a la vaina. Recordad también la medida del tiempo. La misericordia precede al juicio, pero no lo suplanta. Si demoráis, la misericordia será testigo contra vosotros. ¿Por qué, teniendo tiempo, elegisteis el fulgor? No atemorizo, constato el orden celestial, la soberbia misma invoca la tormenta, así como el sacrificio invoca bendición. Elegid hoy, no entre lo viejo y lo nuevo, sino entre Dios e ídolo, entre luz y fulgor, entre roca y arena. Porque el mensajero se aleja, pero la palabra permanece, y se cumplirá de una u otra guisa, o como paz para los humildes, o como lección para los altivos que obstinadamente solo oyen su eco. Contemplad con atención la imagen que reluce ante la puerta del poder. No es mero metal ni figura casual. Es nuevo nombre de pecado antiguo. En el desierto el pueblo fundía becerros, ante el palacio de Nabucodonosor se postraban ante columna de oro de N3, y hoy pedís al pueblo que se incline, ante el resplandor de una cotización que muda más presto que el aliento. El ídolo siempre promete seguridad sin obediencia, gloria sin sinceridad, camino corto sin piedra de mandatos. Mas el sendero del ídolo acaba igual, tablillas rotas de conciencia y ceniza en sitio de banquete. Los dioses de las naciones son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Salmo 96 en 5. Habéis erigido imagen para suplir el cielo con fulgor terrenal, pero el fulgor no soporta el peso de la historia. Yo, Miguel, atestiguo. No condeno el metal ni la hechura de manos de artífice. Condeno la teología con que lo habéis envuelto. Cuando el tropo de lucro se sitúa en centro de la urbe, los corazones aprenden a orar al precio. Cuando el precio deviene en maestro, la sinceridad se hace alumna, y la equidad pariente pobre. Decís, es signo de fuerza. No, es signo de pavor que precisa espectadores. La fuerza calla y sirve, el pavor grita y exige postraciones. Por ello desmitifico esta imagen. No vale la rodilla de viuda alguna, no vale el aliento de niño ninguno, no vale el sudor de jornalero alguno, no te harás escultura, ni la servirás. Con acento agudo X, 20, 4 a 5. El mandato no ha envejecido, porque el corazón humano no se renueva solo con nombre de técnica. Pesad también el tropo de la mano que sostiene la moneda del tiempo.
Ayer sostenía espada de autoridad, hoy emblema de cotización. Mas la espada de justicia pertenece a Dios, no a ola bursátil. Habéis colocado junto a la norma, lo que la misma norma no puede apaciguar en día de pánico. Habéis dado a la muchedumbre lección que perderá a los pequeños, que la seguridad se compra con clic, que la dignidad se mide con gráfica, que el futuro es suerte para audaces, no amparo para desvalidos. Así no se edifica morada. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan sus constructores. Sal 127:1. Donde el Señor no edifica, se alza ídolo. Donde el ídolo se yergue, las puertas a la tormenta están abiertas. Mirad a los jóvenes en Babilonia, que no cayeron de hinojos, de N3, y 16 de la madrugada menos 18. No conocían modelos financieros, pero sabían el límite de la adoración. Dijeron al rey: nuestro Dios nos puede librar, y aun si no, no adoraremos. Esta palabra pongo en labios de quienes hoy permanecen sobrios pese a burlas. Funcionarios que demandan trámites. Economistas que hablan de peligros. Pastores que custodian a los menesterosos. No los tildéis de retrógrados. No están contra la novedad. Están contra erigir ara a la novedad. Su tenacidad no es pavor, sino fidelidad al primer mandato, que hace posible la vida humana aún en horno. Verdad sucinta. El ídolo siempre pide más de lo que parece al principio. Hoy pide solo genuflexión, mañana vuestros ahorros, luego vuestras instituciones, y al cabo vuestra fe en el sentido mismo de equidad. Porque cuando la cotización cae, no cae en vacío, cae sobre hospitales, escuelas, pensiones, puentes. Y entonces se revelará que el fulgor no alimenta ni cura. Por ello proclamo: despojada esta imagen de vestidura sacra, que quede como arte, si queréis, pero quitadle derecho a enseñar al pueblo teología de lucro. Alejadla de puertas de la norma, donde cada emblema se lee como lección a los niños. Si no lo hacéis, se permitirá probar vuestra imagen en llamas del mercado. No porque el cielo sea vengativo, sino porque vosotros mismos habéis invocado al Maestro que castiga inexorable. La inestabilidad. No deseo vuestra caída, deseo vuestro despertar. Despertar significa: el hombre por encima del emblema, el mandato por encima de la moda, la roca de verdad por encima de arena de fulgor. Mientras haya día, restituid los corazones del ídolo a Dios, del fulgor a la luz, del clamor de muchedumbre a la voz de conciencia. Y veréis. Cuando el ídolo desciende del pedestal, la tormenta pierde fuerza, porque ya no tiene que mecer. Escuchad la palabra que no envejece. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mt 6:24 de la mañana. No difícil, no arriesgado, sino, no podéis. Dos caminos no confluyen en una puerta. Uno lleva por obediencia a la verdad, cuidado al débil, sumisión a la ley divina. El otro, por culto al provecho, que mide dignidad humana con gráfica de precios, y paz en hogares con humor del mercado. Cuando exaltáis en la plaza imagen de lucro, y la tildáis de sostén estatal, vosotros mismos extraéis piedra del basamento. Porque la mamona no conoce misericordia, toma décimo de esperanzas de pobres y recauda impuesto de pavor de madres. Yo soy Miguel, y os digo, el servicio a la mamona siempre se disfraza en palabras luminosas de seguridad, mas no es escudo, es quimera. La seguridad divina nace de equidad, sinceridad y ley, que ampara a los pequeños. La mamona exige gloria y muchedumbre, y entonces la norma deviene en adorno para aplausos. Habéis llamado inestabilidad, audacia, inconstancia, nueva libertad, y didáctica de riesgo e inspiración. Mas el Evangelio dice Inache: ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mt 4:26 de la tarde. El alma del pueblo es su conciencia y solidaridad. ¿No la vendéis por parpadeo de cotizaciones? Contemplad a las viudas, a los jornaleros, a quienes portan en el corazón esperanza frágil. ¿Pidieron que sus medicinas de mañana dependieran del humor de la bolsa? ¿Deseaban que pensiones y escuelas se ataran a ola de mar especulativo? Cuando servís a Dios, pesáis decisiones por el más débil. Cuando servís a la mamona, preguntáis solo por efecto escénico. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Un terámetro 6:10 de la mañana. Amor que pide no fidelidad sino espectáculo. No sinceridad sino ovaciones. Proclamo: arrancad la raíz antes de que destroce vuestras moradas. Verdad sucinta. Donde reina la mamona, siempre padece el inocente. No cubráis el culto al lucro con palabra, innovación. Innovación es buena cuando permanece sierva del hombre. Cuando la hacéis diosa, exige incienso y postraciones. Entonces aún instituciones estatales, llamadas a ser roca, devienen orquesta para nueva liturgia de ganancia. Ordeno a la espada de palabra separar verdad de frase cómoda. No lucháis por futuro. Adornáis ídolo. Y este ídolo tomará décimo de vuestros hijos en día de recesión, cuando pantallas se apaguen y mercados engullan aplausos. Recordad también el pecado invisible del culto, la indiferencia. Sirviendo a la mamona, dejáis de ver rostros. Veis solo liquidez.
capitalización, inestabilidad. Dios ve a la huérfana y al extranjero, Sal 145:9, y envía ángeles a velar junto a sus lechos. Cuando la norma deviene en escudo para el número, no para el hombre, la espada de verdad se alza contra la urbe. No lanzo maldición, anuncio orden. Con la medida con que medís, seréis medidos. Mt 7:2. Habéis medido con fulgor, os medirán con sombra. Habéis enseñado al pueblo a postrarse ante cotización, la cotización os enseñará cómo caen ídolos, por tanto elegid servicio. Decid públicamente, no erigiremos altares a la mamona junto a la norma. Restituiremos al hombre en centro y fijaremos lindes al riesgo. Quitad de labios palabras que deifican lo inconstante, y poned en lengua palabras de conversión. Porque a los humildes da gracia, 1 P 5:5, y la gracia aún puede envolver vuestras instituciones si renunciáis al culto al lucro. Detendré la espada si viera corazón humilde que se aleja de la mamona, y os guiaré a paz en que innovación permanezca instrumento, norma sostén, y gente santuario que no se vende por cotización alguna. Habéis sido advertidos. No una ni dos veces. Voces de vigías resonaron desde púlpitos y aulas, de informes y cocinas sencillas donde padres cuentan el último dólar hasta día de pago. No despertéis ídolo en corazón de política, no hagáis inestabilidad maestra de niños, no llaméis sereno lo que tiembla con aliento de muchedumbre. Mas respondisteis con risa y fanfarrias, dijisteis, los viejos temen lo nuevo, profetas envidian victoria. Mas yo, Miguel, digo, no es envidia ni pavor, es memoria de urbes que desaparecían bajo sombra de propias estatuas. Quien tiene oídos, oiga, Mt 11:15 de la mañana, porque cuando se rechazan advertencias, la culpa crece no solo en quien guía, sino en quienes aplauden en silencio. Ignorasteis no porque no oísteis, sino porque no quisisteis detener banquete, pues banquete de ídolo es dulce, mercado sube, y todos los profetas parecen ridículos. Mas mientras dicen, paz y seguridad, de repente viene la perdición. 1 terasegundo 5:3. Olvidasteis que advertencia no es maldición, sino cuerda salvadora arrojada al río antes del remolino. Cuando cortasteis esa cuerda, diciendo, no necesitamos dudas, somos fuertes, dejasteis a los débiles sin orilla, porque en día de retroceso no guiarán títulos ni cargos. Llorarían niños y ancianos, que no votaron por culto, pero pagarán por él con precio de pan. Mirad el mapa y veréis, la indiferencia tiene geografía. Vive en altos despachos donde palabra, riesgo, se susurra. Y en salas de espectadores donde cada uno busca provecho instantáneo. Indiferencia dice, de algún modo pasará, mas el juicio no pasa. Crece cuando crece desdena la sinceridad. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. GN 4:10 de la madrugada. Hoy es voz de quienes perderán empleo por vuestros juegos con reservas, voz de hospitales donde cesan compras, voz de becas que no habrá. No pido vuestras lágrimas, exijo vuestra razón y vuestra conversión, porque lágrimas sin cambio de sendero son solo agua para nuevo ídolo. Verdad sucinta. Advertencia oída a tiempo pesa menos que castigo que viene tarde. Recordemos cómo obra ley del corazón. Cuando una vez rechazáis precaución, la siguiente parece aún más risible. Así se templa cerviz que no quiere doblarse. Así nace invulnerabilidad, no en cuerpo sino en conciencia. Dejasteis de avergonzaros de promesas porque no tenéis derecho a responder. Tildasteis regímenes de riesgo. Avance garantizado. Suplantasteis lengua modesta de trámites con retórica de monumento. Mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, 5:37 de la madrugada. Todo lo que sobre esto es de perverso. Renunciad a fanfarrias ruidosas, volved a palabras simples y lindes claros. Porque lindes no son pavor, lindes son amor a quienes no sobrevivirán vuestra audacia. Culpa de indiferencia yace también en quienes tenían fuerza para detener, pero eligieron comodidad. Sabíais que reserva es santuario de sosiego para pueblo, mas callasteis cuando querían tornarla en arena. Veíais que efigie enseña adoración a cosa inconstante, mas dijisteis, calmémonos, es solo show, el show acabará, la lección quedará. Y entonces cuando llegue hora de responder diréis, solo cumplíamos orden. Mas atestiguo, conciencia no se delega. Cada uno responderá por llamar bien a lo que era tentación, y por cerrar ojos cuando debía abrir labios. ¿Qué obrar ahora? Cuando advertencias yacen bajo vuestros pies como flores pisoteadas. Alzadlas, decid en voz alta, oímos y desdeñamos. Ahora oímos y obedecemos verdad. Quitad fulgor sacra de vuestros emblemas. Restituid decisiones a sala de audiencias diáfanas. Posponed experimentos con reserva hasta tiempo en que riesgos sean no palabras sino lindes calculados. Despojaos de turbante de gloria y ceñid lienzo de servicio, y entonces espada alzada sobre urbe reposará. Porque el Señor está cerca de los contritos de corazón. Sal 34:19. No digáis, tarde, tiempo divino no es vuestro reloj. Mientras efigie se yergue, aún hay día para decisión. Borraos de su basamento teología, y que devienga en mero metal que no exige rodillas.
posponed retórica de futuro invulnerable, y reaprended a hablar lengua de sinceridad y lindes. Si lo hacéis, misericordia precederá juicio. Si no, indiferencia rechazada de advertencias, será testigo contra vosotros, y entonces vendrá maestro que vosotros mismos invocasteis, caída que no conoce piedad. Y yo, Miguel, solo repetiré esta palabra para que sea para vosotros puerta, no sentencia. Mientras tienes luz, cree en la luz. JN 12:36 del mediodía. Para que tinieblas no os hallen en gradas al ídolo. Contemplad el mar cuando se alza chubasco. Ola promete cima, pero no pregunta quién bajo ella quedará. Así, cripto, hoy dulce ascenso, mañana vacío bajo pies. Habéis llamado esta mudanza, valentía, mas es valentía sin timón. Reserva estatal debe ser piedra para pies de gente llana, no tabla para surf en manos de fuertes. Cuando colocáis en tesorería activo que en una hora muda rostro, colocáis en corazones de ciudadanos pavor que no duerme. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. PR 3 en 5. Vuestra prudencia juega con viento, mi palabra llama a roca. Inestabilidad no es casual. Está tejida en misma naturaleza de lo que habéis deificado. Sed de muchedumbre, grito de nuevas, palancas de especulaciones, hilos finos de préstamos que rompen primero. Cuando ola sube, todos cantan. Cuando baja, voz queda para quienes pagarán deudas ajenas. Decís, construiremos protocolos, prepararemos planes, pondremos salvaguardas. Mas ¿quién será prestamista de último recurso, en hora en que pánico deviene en Dios de plaza? ¿Quién detendrá avalancha de liquidaciones cuando promesas de independencia tornen en soledad de sistema? Queréis que número cumpla labor de ángel custodio. Mas ángel custodia a quienes conocen lindes, no a quienes invocan tormenta en nombre. Veo senderos porque caída entra en moradas. Primero, por pantallas, cotización tiembla y con ella corazones. Luego, por erarios. Todo atado a humor actual de mercado, se contrae como sombra al mediodía. Luego, por labor. A más jóvenes despiden primero, a más ancianos recortan pagos, hospital pospone compras, escuela reparaciones, y al cabo por fe, gente deja de creer no solo en mercado, sino en instituciones que debían ser escudo suyo. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué hará el justo? Sal 11 en 3. Por ello toco clarín, no destruyáis basamentos, llamando diversión a lo que es riesgo para vida de débiles. Verdad sucinta. Tormenta enseña más presto que fanfarrias. Diréis, nuestra porción haremos pequeña. No somos locos. Mas chispa no pregunta si montón de heno es grande. Basta señal de cima, y masas, enseñadas por vuestro emblema, correrán tras fulgor, no tras razón. Creáis didáctica de inestabilidad, que se multiplica por imitación. Si en centro del mundo se permite jugar con reserva, ¿por qué no en nuestra morada, en nuestra escuela, en nuestra enfermería? Así inestabilidad deviene en virus cultural. Yo, Miguel, digo, cercad santuario de estabilidad con muro diáfano de trámites, y no dejéis entrar ídolos de ayer en nuevos ropajes. No penséis que cielo es ciego a vuestras matemáticas. Vemos fórmulas que se tornan en arma contra pobres cuando gráfica se quiebra, no hacia vuestras presentaciones. Vemos cómo apalancamiento multiplica pequeños movimientos en grandes pérdidas, y cómo en primeras páginas de diario se llamará medidas sin precedentes, y en últimos párrafos, recortes silenciosos en hospitales. Esto es castigo de soberbia. Segar lo mismo con que os jactabais, quien cava fosa en ella caerá. PR 26 en 27. Habéis cavado fosa de inestabilidad bajo pies ajenos, y os asombráis que suelo tiemble bajo vuestros. No invoco pavor, invoco sobriedad. Si queréis innovaciones, mantenedlas en lindes donde caída no deviene en juicio sobre inocentes. Si queréis tornar mar turbulento en basamento de morada, preparaos que morada aprenda a ahogarse. Justicia divina no venga, revela verdad de elección. Yo he puesto hoy delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Escoge pues vida. DT 30 en 19. Vida es estabilidad para débiles, no azar para fuertes. Elegid vida, quitad a lo inestable, restituid a nombre, reserva, sentido de ancla callada, y pondré espada en vaina. Y si no, conoced el tiempo. No nombro fechas, pero veo mecanismos. Despertarán presto, porque así, obra didáctica de ídolo. Alimenta orgullo hasta hartura, luego lo deja desnudo al viento. Entonces en plaza cesará música, y oiréis otro sonido, como cruje hielo de confianza. No digáis entonces, ¿quién sabía? Sabían quienes tildasteis, sombríos. Oyeron quienes ridiculizasteis como anticuados. Y palabra dicha hoy, será para vosotros arca o monumento a propio desdén. Elegid pues sabiduría y paz. Porque veo otro sendero, sendero de conversión, donde innovación sirve, reserva ampara, y fulgor no reina sobre corazón. Y en este sendero tormenta no tendrá poder sobre vosotros. El mundo está entretejido de tal guisa que toquéis un nudo, temblarán otros. Lo que habéis llamado apuesta audaz, puede mover no solo indicadores en vuestra urbe,
sino pan en mesa de linajes lejanos. Cuando capital de gran nación torna inestabilidad en maestra, escuelas en países pequeños estudian precio de esta ciencia en propios hijos. Suben tasas de créditos, se funde valor de monedas locales, erarios aprietan garganta a hospitales, y voz de menesteroso deviene aún más queda. Hay de las que oprimen al pobre y destruyen a los humildes en la tierra. Am 4 en 1. Veo cómo ola de vuestra plaza rueda por valles donde nadie votó por vuestros ídolos, pero todos pagan por su caída. Habéis erigido fulgor en centro, pero su sombra cae sobre márgenes del mundo. Mercados asustados exigen mayor tributo, y primer tributario es labor. Mueren talleres pequeños, se enrollan becas, labriego pospone nuevo arado, madre pospone curación. He aquí como, innovación sin lindes se torna en antigua injusticia, al rico nuevo instrumento de gloria, al pobre nuevo impuesto de pavor. Dios ve esto no con estadística, sino con lágrimas. El clamor de los jornales que segaron vuestros campos sube al Señor de los ejércitos. Street 5 en 4. Cuando clamor sube, espada de verdad también. Diréis, ¿acaso somos responsables de erarios ajenos? Sí. Quien pone faro en roca falsa, responde por naves que se quiebran contra luz engañosa. Gran nación, gran ejemplo. Si vuestro ejemplo es culto a inestabilidad, hacéis mundo vulnerable aún más vulnerable. Ciudades se jactan de medicinas que, liberan de inflación, y en cambio infectan planeta con inestabilidad. Esto es juicio sobre injusticia sistémica. Cuando fuertes juegan con emblemas, débiles pagan con vida. Hay de los que llaman bien al mal, y mal al bien. Is 5 y 20 de la madrugada, porque al llamar ídolo salvación, habéis sembrado tormenta donde gente esperaba lluvia. Verdad sucinta. Ídolo local tiene consecuencias globales. Pues injusticia no es solo en vuestras paredes, se exporta como mercancía. Exportáis ansiedad e importáis pérdidas ajenas. Decís, en nosotros todo bajo control. Mas control en centro no cura grietas en periferia. Donde erarios deviene en rehenes de pavor bursátil, allí política empieza a traficar sinceridad por sosiego corto. Pueblos envejecen de tal tráfico y sus corazones se endurecen. Entonces se alzan voces de ira, no piadosa sino ciega, y ofrecen ídolos aún más duros. Violencia, fronteras cerradas, expulsión de extranjero. Digo, no lleguéis a eso. Juicio divino no necesita vuestras espadas. Viene como desnuda consecuencia de engaño. Mirad Nínive, que se convirtió por palabra de profeta, y fue preservada. John 3. Mirad Tiro y Sidón, que se vanagloriaban de comercio y oyeron sentencia. EZ 28. Dios no odia mercado. Odia falsedad y soberbia, que hace al prójimo precio de propios experimentos. Cuando reserva a santuario de sosiego, se torna en mesa de juego. No es error técnico, es traición moral. Y yo, Miguel, proclamo, si no quitáis ídolo y no volvéis a roca de sinceridad, el plomo enderezará vuestras murallas. Ami 7, 7 a 8. No es castigo de capricho, es geometría de moral. Muro torcido cae bajo peso de propia torcedad. Y sabed aún esto. Providencia divina no dejará sin testigos. Aun si poderosos se avienen entre sí, débiles serán profetas mudos del juicio. Su falta de pan hablará más fuerte que vuestras ruedas de prensa. Sus curaciones interrumpidas son letras en pared de vuestros palacios. Contado, pesado, dividido. DN 5 y 26 de la madrugada menos 28. No deseo este escrito para vosotros, pero cuando vosotros mismos lo invocáis, ángeles no pueden borrar lo trazado por vuestra altivez. Porque ley del Señor es simple. Misericordia quiero, y no sacrificio. O 6 en 6. Vosotros habéis ofrecido misericordia en holocausto sobre ara de ídolo de fulgor. ¿Qué es entonces sendero de evadir cadena de miseria? Reconocer, vuestra plaza no es solo vuestra, vuestro ejemplo no es solo para vuestros. Quitar de emblemas nimbo sacra y poner lindes que no dejen a lo inconstante entrar en santuario de paz colectiva. Renunciar públicamente a planes de hacer inestabilidad parte de escudo estatal. Pronunciar palabras de conversión no por rating, sino por salvación, vuestra y ajena. Porque conversión en centro deviene en bendición para países. Justicia engrandece a la nación, PR 2 y 34 de la tarde, y engrandece no a uno, sino por muchos caminos. Estabilidad de precios, solidez de labor, silencio en hospitales, risa de niños. Recordad, espada en mi mano no es metal, sino sinceridad. Sinceridad no hiere carne, diseca ilusiones. Si la dejáis pasar por vuestros proyectos, cadena de crisis se romperá antes de primer golpe. Si la rechazáis, vendrá como ola que no pregunta nombres. Pero aún en ola hay misericordia. Quien arroja ídolo y se agarra a roca será salvado. Elegid roca. Y entonces voz de pobre cesará de ser vuestro acusador, y deviene en vuestra oración que asciende a cielo y llama bendición para todos pueblos. Salvación comienza no con retórica, sino con gesto que rompe espinazo de ídolo. Yo, Miguel, digo así. Quitad de imagen nimbo sacra y restituidla a plano de hechura humana.
Retirad efigie de puertas de norma, para que plaza deje de ser ara. Cancelad intento de incrustar inestabilidad en santuario de reservas, hasta que surjan lindes probadas que amparen a más débiles. Proclamad ayuno público de poder. Periodo de silencio de promesas ruidosas, cuando cada palabra se pesa como pan. Designad día de conversión, no para espectáculo multitudinario, sino para callada restauración de conciencia. Oración en templos, audiencia en asambleas, informe en escuelas y enfermerías, que deben ser primeras receptoras de paz, no últimas en verla. Creed cerca diáfana alrededor de tesorería de paz, reservas estatales. Lo que sirve de ancla no puede ser arena. Aceptad ley que prohíbe experimentos con activos inestables en almohada básica de estabilidad. Estableced lindes claros, criterios públicos de riesgo, supervisión autónoma y disparadores automáticos de freno. Que cada paso acompañe palabra ¿por qué? ¿Y para quién? Y respuesta siempre empiece con para débiles. Separad innovaciones como instrumentos de registro de culto a activos como dioses de salvación. Que técnica devienga en sierva, no en señor. Restituid virtud callada de trámites, que salvan cuando cámaras se apagan. Restaurad didáctica equitativa. En vez de lecciones de inestabilidad, lecciones de labor digna y prudencia financiera. En escuelas, colegios, comunidades. Enseñad diferencia entre cosas útiles, y cosas que exigen adoración, entre ahorro y azar, entre reserva y riesgo. Introducid, horas de verdad. Cívicas. Explicaciones regulares simples de erario y política de reserva en lengua inteligible a niños. Donde pueblo entiende, allí es más duro seducir con fulgor. Donde pueblo respeta lindes, allí a poder le es más fácil ser modesto. Verdad sucinta. Conversión es acción, no solo palabra. Asegurad amparo a vulnerables antes de que tormenta siquiera se acerque. Creed fondos de estabilización que no puedan recortarse durante inversiones de moda. Cerrad pactos sociales con hospitales, escuelas, casas de ancianos, garantizando inquebrantabilidad de financiación. Eliminad tentación de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Cuando funcionario promueve riesgo, debe compartir responsabilidad jurídica por sus secuelas. Restituid a honor virtudes tediosas, auditoría, supervisión diáfana, y premiad por ellas no menos que por espectaculares avances, porque ellas sostienen puentes porque caminan pobres. Invoco también a modestia internacional. Dad señal acordada a pueblos. No haremos de inconstantes santuarios. Firmad juntos lindes para porciones de activos inestables en reservas estatales. Acordad protocolos comunes de liquidez y pausas de crisis. Que grande deje de jugar rol de tentador para pequeño. Porque ejemplo de centro es hado de periferia. Cuando centro se convierte, periferia respira. Cuando centro se vanagloria, periferia paga. Elegid lo primero. Y, al cabo, purificad intento del corazón. Renunciad a culto de aplausos. Decid en voz alta, necesitamos no gloria, sino equidad, no fulgor, sino luz, no azar, sino paz. Rechazad tentación de teología de éxito, que mide bendición con gráfica. Bendición se mide con mesa vecinal donde hay pan, sala hospitalaria donde hay medicinas, aula donde maestro no teme día de mañana. Yo Miguel pondré espada en vaina donde vea estos frutos, porque misericordia triunfa sobre juicio. Street 2 y 13 de la madrugada. Y esta victoria comienza con una humilde decisión que rompe vara de soberbia y restituye al pueblo callada fuerza de sinceridad. Elegid esta decisión hoy, y veréis como ídolo, despojado de adoración, deviene en mero metal, y urbe en lugar de paz. Decís. Es innovación, no podemos quedarnos al margen. Respondo. No quedarse al margen no significa postrarse. Tomad instrumento, pero no hagáis de él ara. Todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Cos 6 y 12 de la mañana. Cuando lo conveniente deviene en Dios, deja de convenir, exige víctimas. Decís. Solo alzaremos emblema por un instante. Pueblo necesita esperanza. Mas esperanza no se edifica sobre fulgor. Se edifica sobre sinceridad. Fulgor anima minuto. Sinceridad sostiene generación. Decís. Es nuestra soberanía. Nadie tiene derecho a dictar. Soberanía sin autocontrol, es solo otro nombre de arbitrariedad. Quien quiere libertad, empiece con corazón libre de ídolo. Porque, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Cos 3 y 17 de la madrugada. No donde inestabilidad se llama virtud. Cuando ponéis lo inconstante en santuario de estabilidad, no os liberáis. Cambiáis grilletes. Ayer pavor ante inflación. Mañana pavor ante colapso. ¿Acaso es esto libertad? Decís. Es diáfana. Fin de corrupción. Libros diáfanos no suplantan corazones puros. Corrupción comienza no con registro sino con adoración. Donde se adora ganancia, se halla camino para falsedad. Y siempre hallará modo de pasar aún por cristales de registros. Poned pues en pedestal no técnica, sino virtud. No algoritmo, sino ley igual para fuertes y pequeños. Solo entonces diáfana deviene en luz, no en reflector para nuevos juegos. Decís,
¿Por qué no 1 a 2% en reservas? Es bagatela. Pequeñas grietas hunden grandes naves. Ídolo siempre entra en morada por pizca, pizca de adoración, pizca de excepción, pizca de silencio. Y luego exige todo. Pizca de levadura, leuda toda la masa. Gal 5 en 9. Vuestros por ciento no son números. Es catecismo para muchedumbre que lee no leyes, sino emblemas. Y mientras emblema dice, es seguro, pueblo aprenderá riesgo sin comprensión. Decís, riesgo controlamos, hay modelos, hay planes. Modelos, no curan soberbia, planes no suplantan conversión. Controláis hasta que truene. Cuando trueno golpee, prestamista de último recurso, aparecerá en morada de viudas y huérfanos. Ellos pagarán con pagos cancelados, planes rotos, operaciones pospuestas. Coméis grosura y bebéis vino dulce, mas no dais porción a quienes no tienen preparado. 8 y 10 de la mañana. He aquí raíz de acusación. Cambiad esto, y trueno rodará lejos, decís. Somos realistas, profetas no entienden economía. Profeta no dibuja gráficas, muestra basamento. Y cuando basamento es soberbia, gráficas deviene en ilusión. Realista es quien cuenta consecuencias para débil, porque realidad no es diapositiva de presentación, es mesa de pobre y cola en hospital. Compra verdad y no la vendas. PR 11 y 23 de la noche. Inclinarse, he aquí fuerza. Verdad sucinta. Autodefensa es oración a ídolo. Decís, no tememos. No se necesita pavor, sino temor de Dios. Principio de sabiduría. PR 9 y 10 de la mañana. Quien teme a Dios, no teme admitir lindes. Admitid. No todo que reluce vale pedestal. Quitad de labios frases con que ocultáis sed de espectáculo. Avance. Momento histórico. Nueva era. Nombrad cosas por nombres. Riesgo, responsabilidad, lindes, amparo a débiles. Y entonces palabra dejará de ser niebla, y deviene en espada que decapita a ídolo. Última defensa. Pueblo lo quiere. Pueblo, a quien ayer mostrasteis ídolo, hoy aplaude ídolo. Mas pastor responde por rebaño, no solo cuando es sensato, sino precisamente cuando es seducido. Siendo atalaya de casa de Israel, si no amonestas al impío, su sangre de tu mano demandaré. EZ 33, 7 a 8. Vengo para que no tengáis esta culpa. Amonestad, quitad fulgor, restituid reglas. Entonces aplausos cesarán, mas surgirá paz. Y paz vale más que ovación alguna. He alzado espada, y ahora la pongo junto, para que elijáis. Espada de verdad no hiere carne, corta lazos de idolatría, separa fulgor y luz, ambición y servicio. He aquí pongo hoy delante de vosotros vida y muerte, escogeid pues vida, DT 30 en 19. Vida es cuando reservas amparan al débil, cuando leyes son más fuertes que fanfarrias, cuando emblemas son humildes, y corazones puros. Muerte es cuando fulgor rige pensamiento, cuando ídolo exige víctimas, cuando en plaza es sordo a llanto de menesterosos. Estáis entre dos puertas. Yo señalaré las que llevan a paz, haced tres cosas, y tormenta pasará de largo. Primero, soltad ídolo. Que bronce devenga en bronce, no en Dios, que plaza vuelva a ser lugar de gentes, no ara de cotización. Segundo, santificad ley de equidad, no con incienso sino con labor, restituid a reservas sin quebrantabilidad y silencio, quitad de ellas experimentos necios, dadles guardianes con conciencia limpia. Tercero, volved rostro a pequeños, escribid erario para viudas y huérfanos, para hospitales y escuelas, y hacedlo antes de escribir nuevo lema. Así obra reino. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. MT 25 en 40. Llamado mío es severo, pero misericordia está cerca. Dios no busca vuestra caída, busca vuestro corazón. Sacrificio a Dios es espíritu contrito. Sal 51 en 19. Poned en ara no moneda ni monumento, sino orgullo. Decid, pecamos con fulgor, nos apartamos de ídolo. Y veréis, espada retrocederá, porque juicio suyo siempre cede lugar a misericordia cuando corazón vuelve a casa. Entonces innovación hallará sitio suyo, no en santuario de paz, sino en utillaje de servicio. Entonces técnica descenderá de trono y se pondrá al arado. Y tierra de vuestra nación dará buen fruto. Verdad sucinta, misericordia triunfa sobre juicio donde verdad se nombra verdad. Ahora, oración. Señor, santo y justo, tú que con tu peso sostienes océanos y cuentas alientos de niños, apaga fulgor de ídolos en nuestros ojos y restitúyenos luz de tu rostro. Ilumina entendimiento de quienes siéntanse a puertas de norma. Enséñales a temerte más que aplausos, dales valor para poner lindes que custodien a pequeños. Intercede por viudas, por huérfanos, por forasteros, por quienes laboran con manos, dales pan cotidiano y paz en moradas. Quita de nuestras plazas retórica de gloria, e infunde en nuestros labios simple palabra de sinceridad.
Que espada de verdad que yo alzaba vuelva vaina porque pueblo ha elegido sendero de equidad, y que bendición tuya Dios de poderes, repose sobre ciudades y aldeas, sobre escuelas y hospitales, sobre talleres y hogares. Que reservas de bien ganen anclas de paz, y corazones libres de mamona. Que emblemas sirvan a gentes, no gentes a emblemas. Y que cada decisión tomada bajo bóveda de poder sea aprobada por esta luz. ¿Trae esto pan al débil? ¿Reduce esto pavor en morada de pobre? Sí, bendice. Si no, detén. Y seas glorificado en misericordia tuya, más fuerte que fulgor alguno, ahora y siempre, y por siglos de siglos. Amén. Me alejo de puertas de vuestra urbe, pero palabra dejo de vigía. No duerme, esperará vuestra elección, y si ve humildad, se tornará en cántico, si encuentra altivez, en trueno. Mas elección en vuestras manos. ¿Quién como Dios? Nadie. Que Él sea vuestra luz, y todo lo demás vuestro instrumento. Y paz de Dios, superior a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos. CF. FLP 4 en 7. Para que ídolo no robe vuestro futuro, que Dios preparó para quienes aman sinceridad. Yo soy Miguel, jefe de legiones celestes, y pronuncio por boca de sierva humilde, para que escuchéis no clamor de injuria terrena, sino soplo del tribunal. Ayer, al elevar en seno de patria efigie luminosa de hombre que porta signo de oro digital mudable, suelo no vibró por aleación sino por arrogancia, porque no se alzó memoria, sino pedestal, no arte, sino imperativo de veneración a dominio de fortuna, y se me consintió declarar, suficiente, el Altísimo se opone a altivos, mas a humildes otorga gracia. Street 4 en 6. Habéis levantado vuestro ser sobre ley de recta conciencia, e invocasteis sobre vosotros carga de justicia. No acusa metal ni arte mecánica, acusa alma que titula a mamona divinidad. Cuando tropo de afán usurpa lugar junto a precepto, precepto decae, y gens olvida anamnesis de preceptos. No forjarás ídolo, ni te inclinarás a ellos. He con acento agudo X20, 4 a 5. He presenciado plaza tornada en estrado, estrado en trono para resplandor. Pero resplandor no ilumina. Ilumina acusa. Resplandor enceguece. Habéis situado figura para sofocar angustia ante jornada subsiguiente, mas angustia no se mitiga con simulacros. Desciende sobre mansión fundada en limo, MT, 7 y 26 de la mañana menos 27. Y limo es utilidad sin equidad, logro efímero sin deber, ludia con destinos de enclenques. Oíd. No acudo a talar con acerada carnal, acero mío es logos de rectitud que desmenuza autodefensa. ¿Quién cual supremo? Así truena mi denominación, y con tal denominación desenmascaro mendacidad de simulacro moderno, pues al convocar guía culto, denominando a lo inestable puntal patrio, desatranca portales de duelo. Reserva es arcón de concordia para moradas, al transmutarla en ara de ludia, inmoláis concordia. Y si no os convertís, se consiente a auras cimbrearlo en que habéis fiado ventura, para que todos constaten, no podéis ministrar a Altísimo y a Fortuna, MT 6 y 24 de la mañana. He testificado antes mediante centinelas vuestros, profetas de escrúpulo, economistas mudos de rectitud, rectores y eruditos que exhortaron. No ancléis afecto en vaivenes, no fundéis bien colectivo sobre ludia. Os mofasteis, profetas tardíos, nosotros renovados, más renovado, sordo a equidad envejece más raudo que estaño. He visto ciudades que se ufanaban de inmutabilidad, y visto cómo sus umbrales gemían bajo carga de propios fetiches. DN 5 y 23 de la madrugada menos 28. Porque todo culto antropomórfico es inscripción parietal. Te pesé en balanza, y te hallé liviano. No aleguéis. Solo tropo. Tropo es germen. O brota en penitencia, o en arma contra desamparados. Cuando figura de utilidad deviene en catequesis patria, almas noveles aprenden a genuflectir, no ante forjador, sino ante tarifa. No ante equidad, sino ante boga. Y entonces culpas latentes del orden emergen. Desdén al quehacer, apatía a indigentes, desprecio a vejestos y enfermizos. Interrogo ante firmamento y suelo, cuyos llantos han sido calibrados al incorporar activo ígneo a quietud de arcas, cuando ola descienda, cuya cuna cimbreará. Verbo de tribunal no retumba para pisotear sino para refrenar. Mas si os volvéis a figura y exclamáis, estos son dioses nuestros que nos preceden. CF. E con acento agudo X32 en 4. Vosotros mismos desatrancaréis umbral de chubasco, porque donde se diviniza inestabilidad, inestabilidad deviene en pedagogo. No aniquilaré si os penitenciáis, mas no refrenaré si optáis por arrogancia. Si oyerdes hogaño su eco, no endurezcáis vuestras almas. Eb 3 y 15 de la madrugada. Ved sentencia de arrogancia. Todo cuanto exaltasteis en resplandor será ensayado en llama temporal. Si basamento es rectitud, perdurará. Si es culto a utilidad, se desmenuzará. Inclino acerada de equidad sobre esta metrópolis y decreto. Reposicionad al humano en núcleo, despojad a tropos vuestros de sentido fetichista, abdicad de juramentos que seducen gentío y arriesgan concordia de enclenques.
Porque, mirada del Señor sobre rectos, y faz suya contra malhechores, 1 P 3 y 12 de la madrugada. Optado gaño a quien ministrar, a supremo viviente que encumbra humildes, o a figura inerte que arrastra ruina. No supongáis que os dirige hembra que conocéis por patronímico. Sus fauces son mero buchino porque transita sonido. Pneuma pronuncia, y acerada de logos emana no de efigie mortal, sino de celos supremos. Pues no varón, Señor, quien sentencia, 1 S 16 en 7. Yo soy Miguel, y se me permite evocar, cuando guías se sitúan sobre ley suprema, celestes retiran sellos de taciturnidad. No estamos sujetos a ruedas electorales ni a ritmos mercantiles, presidimos sobre auras cronológicas y escudriñamos almas. Lo que titulados adelanto, lo calibramos con vara de equidad, lo que titulados tropo, lo inspeccionamos como ara. Y cuando en ara yacen humano y mamona, verbo celeste retumba no como encomio, sino como buxina. Memoren, no traigo catecismo novedoso, sino evocación de lo enunciado ab initio. Señor Dios tuyo es supremo celoso, con acento agudo X 20 en 5. Celos supremos no son antojo, sino caridad que no consiente grillos para gentes forjadas a su efigie. Cuando genuflectís ante resplandor, imponéis grillos a desvalidos, a viuda, a peregrino, a infante y a operario. Porque todo culto a fortuna postula víctimas, y antes de que trone arrogancia ruina mesa de menesteroso y camastro de achacoso. No pronuncio en nombre de banderías, pronuncio en nombre de equidad sobre banderías. Rectitud y ley son basamento de su solio. Sal 97 en 2. Y por ello todo imperio que celebra ego en resplandor de fetiche ya pisa limo. Alegaréis, es eco de pavor, umbra de lustros pretéritos, mas lengua celeste no envejece. Ayer presidimos sobre Babilonia, y vimos cómo mano inscribía en parietes. Ogaño presidimos sobre metrópolis que se ufana de su luminaria, y vemos cómo otras manos erigen pergamino áureo en basamento de vanagloria. Denominación ha mudado, esencia idéntica. Otorgáis a lo mudable estatus de puntal, vendiendo a gens quietud que vosotros mismos no podéis afianzar. Esto no es progreso, es permuta. Progreso es cuando utensilio ministra a humano, permuta es cuando a humano se le sitúa a pies de utensilio y se le fuerza a titularlo redención. Por ello acude logos que diseca. Entre tuétano y huesos, entre escrúpulo y cogitaciones cardíacas. CF. EP 4 y 12 de la madrugada. Emisario no halaga ni mercadee. Mi encargo es situar ante órbita secuela. Si no inclináis figura de vosotros y no la despojáis de teología, señorío de inestabilidad será vuestro pedagogo. Y vuestras mansiones aprenderán a recelar vesperas noticiosas. Quien percibe, comprenda. Porque presencio viales que aún no percibís. Como ola de monitores ingresa en tomos de retiros. Como diario deviene en cetro para foro laboral. Como numeral desciende, y con él desciende credulidad en aparatos que debían ser peña para gentío llano. Hay de quienes titulan bien al mal, is 5 y 20 de la madrugada. Porque al titular ludia escudo patrio, haréis de escudo espejo para vanidad. No buscad en mí adversario, buscad en logos umbrales. Umbrales se denominan penitencia. Penitencia no es inclinación teatral ni recelo servil. Es transmutación de pensar en potentados que declaran. Erramos con resplandor. Volvamos a lo sólido. Es abdicación de culto y confesión abierta de lindes. Instauración de lindes para ludia. Reposición de modestia taciturna en ámbito colectivo. Abjuración de juramentos que seducen masas pero azotan enclenques. Celestes no postulan vuestra derrota. Celestes postulan vuestra equidad. Y cuando equidad deviene en cómplice, acerada desciende a funda. Memoren asimismo quantum temporis. Clemencia precede a tribunal, mas no lo releva. Si demoráis, clemencia será testigo contra vosotros. ¿Por qué, poseyendo tiempo, optasteis resplandor? No atemorizo, constato orden celeste. Arrogancia misma convoca chubasco, así como holocausto convoca eufemia. Optado gaño, no intervetusto y novedoso, sino intersupremo e fetiche, interluminaria y resplandor, interpeña y limo, porque emisario se retira, mas logos perdura, y se verificará de una u otra forma, o como concordia para humildes, o como doctrina para altivos que obstinadamente solo atienden su reverbere. Escudriñad con esmero figura que reluce ante umbral de potestad, no es mera aleación ni efigie fortuita. Es denominación novedosa de culpa ancestral. En Eria gens fundía terneros, ante atrio de Nabucodonosor se inclinaban ante pilar áureo, DN 3, y ogaño solicitáis a gens que genuflecta ante luminaria de tarifa que muda más raudo que exhalación. Fetiche siempre postula seguridad sin obediencia, vanagloria sin equidad, vial corto sin peña de preceptos. Mas vial de fetiche culmina igual, láminas fracturadas de recta conciencia y ceniza en sede de convivio. Dioses de gens son fetiches, mas Señor forjó cielos. Sal 96 en 5. Habéis erigido figura para relevar cielo con resplandor terrenal, mas resplandor no soporta carga de anales.
Yo, Miguel, testifico. No reprendo aleación ni hechura de manos de artífice, reprendo teología con que la habéis envuelto. Cuando tropo de utilidad se ubica en centro de metrópolis, almas aprenden a rogar a quantum. Cuando quantum deviene en pedagogo, equidad se hace distente, y rectitud parienta indigente, declaráis. ¿Es indicio de vigor? No. Es indicio de angustia que precisa testigos. Vigor calla y ministra, angustia vocífera y postula genuflexiones. Por ello desmitifico esta figura. No vale rodilla de viuda alguna. No vale exhalación de infante ninguno. No vale quehacer de operario alguno. No forjarás ídolo. Ni lo ministrarás. Con acento agudo X20, 4 a 5. Precepto no ha envejecido, porque alma humana no se transmuta solo con denominación técnica. Calibrad asimismo tropo de mano que ostenta numismática temporal. Ayer ostentaba acerada de potestad, hogaño signo de tarifa. Mas acerada de rectitud pertenece a supremo, no a aura mercantil. Habéis situado junto a precepto lo que mismo precepto no puede refrenar en jornada de pánico. Habéis impartido a gentío doctrina que perderá a noveles, que seguridad se adquiere con pulsación, que valer se gradúa con gráfica, que ventura es fortuita para osados, no amparo para desvalidos. Así no se funda mansión, si Señor no funda mansión, en vano fatigan sus fundadores. Sal 127 en 1. Donde Señor no funda se alza fetiche, donde fetiche se yergue, umbrales a chubasco están desatrancados.